Lo que pasa en Mendiolaza, pasa por de Mendiolaza. Ya estamos en comunicación con Juanchi González. Hoy se presenta aquí en el Museo de Arte Contemporáneo de Unquillo, muy ahí cerquita y al límite, cruzando la calle nada más desde Mendiolaza, Lo vivido y lo contado, Crónicas de Bares, el último libro de Juanchi González. Muy buenos días, Juanchi. Buenos días, Gabriela, ¿cómo va? ¿Cómo estás vos? Muchas gracias por el llamado. Muy contentos porque cuando nuestros artistas, nuestros escritores presentan un libro en Córdoba, uno dice, ¡ay! O hago el acto militante de irme hasta allá o me lo pierdo y nos cae un lagrimón si nos lo perdemos. Esta vez va a ser aquí, no solamente cerquita, sino en ese templo prácticamente, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Unquillo. Por favor. Exactamente, sí. No sabés que yo presenté el libro en Córdoba, en la Asociación de Magistrados, y muchos amigos de por acá, y la gente del museo, me decían, ¿por qué no lo presentaba aquí? Que Córdoba queda tan lejos. Y esa es la idea, lo que vos justamente estás diciendo, es que acercarnos a la gente de nuestra comunidad y poder estar brindando lo poco que uno puede hacer, ¿no? Y además es maravilloso eso, que ahora Córdoba quede tan lejos, Juanchi. ¿Cuántos años hace que vivís en Mendiolaza? 31 años. 31 años. Cuando yo hace 20 y pico que vivo aquí, pero cuando llegué, Córdoba quedaba muy cerca porque había que ir todos los días. Trabajábamos, estudiábamos, teníamos que hacer las compras en Córdoba, y hoy esto de que nos quede tan lejos significa que al fin vivimos acá, ¿no? Al fin hacemos nuestra vida en esta ciudad. Bueno, por favor, nosotros sabemos ya bastante del libro porque hicimos la nota correspondiente cuando se presentó, pero quiero ahora que compartamos con los oyentes. Este es un libro que surge de conversaciones que tuviste con distintos personajes como Borges, Piglia, como Pérez Reverte, como Atahualpa Yupanqui, en bares. Eran reuniones que estaban pautadas originalmente, te encontrabas para hacer notas periodísticas y se convertían después en una charla de bar, o eran charlas que tenías y que ahora están plasmadas en este libro. Mira, muy buena pregunta, porque es fundamental. Sí, es cierto, para aclarar. Yo te que hay dicho que decían, y eso lo llevo yo siempre en mi cabeza, que lo más importante a veces hablar con un periodista es hablar con desconocidos y con no conocidos y con conocidos, pero hay que ingeniársela para que ellos hablen. Y el papel de uno es hacerlos hablar, como decía Elías Canetti, ¿no? Porque el café sigue siendo el lugar donde es posible reunirse, no es un club, no excluye a nadie, es un espacio abierto a otro espacio, a la calle, a la vida. Son conversaciones a lo específico que vos preguntas, que yo mantuve con toda esta gente que vos hablabas, y algunos personajes más, y gente desconocida, con paisanos de la sierra, con mozos de los bares de París o de Roma, o de distintos lugares del mundo, ¿no? De España, y son conversaciones que a mí me producían cierto, ¿cómo te puedo decir? Deseo de dejarlas escritas, de dejarlas, y siempre las contaba entre mis amigos. Tengo múltiples, aquí dejé nada más que 30, en el libro están incluidos 30, que están esos autores que vos decís, pero ¿cómo es el sistema? Yo, después de hacer un reportaje, y a veces manteniendo ya una amistad previa con escritores, me reunía con ellos en almuerzo, o a veces venían a casa, a veces íbamos a un comedor, a veces íbamos a un café, fundamentalmente, y allí hablábamos de temas que no habían estado o no habían ingresado en el reportaje. ¿Cómo te puedo decir? Por ejemplo, el primer relato que está en este libro es cuando Héctor de Anchotti me cuenta, con un café que estamos tomando, yo ya le había hecho un reportaje el día antes
inclusive estamos por ir a almorzar a la casa de un pariente, y yo le quiero sacar que como él estuvo presente cuando murió Borges, y yo lo quería contar, lo había escrito hace unos pocos días para un libro que iba a publicar más adelante, creo que después lo publicó, y me contó toda la historia. Él estuvo presente adentro del dormitorio de Borges cuando muere. Eso yo no, le prometí que no lo iba a publicar en el diario, no lo hice. Recién ahora lo publico, ya no está más financiado, no está de acuerdo, cumplí con mi palabra. Pero era así, era juntarme después de las notas, después de los reportajes, en forma, ¿cómo te puedo decir? Amical, si se quiere. Sí, no era palabra amical, pero en algunos casos sí. Y era así, son relatos nacidos en conversaciones y charlas totalmente informales. Eso en el marco de el café, charlas informales en el marco del café, crónicas de Sí. bares. Sí. Existía una cultura del bar, una cultura del café, particularmente cultivada además por los intelectuales y por los periodistas, que está en vías de extinción, Juanchi. Sí, ninguna duda. No tanto en intelectuales, artistas, sí, en realidad no como antes. Y los periodistas, yo te diría que pero muy poco. Nuestra costumbre era, a veces terminábamos a la 1, 2 de la mañana de nuestras tareas en el diario, por ejemplo, y era reunirse después a tomar un café, a comer algo, y intercambiar opiniones, intercambiar ideas, discutir de política, inclusive había a veces políticos, había artistas que estaban en las mismas mesas cercanas, y era un rito, intercambiar y conversar y mantener esos diálogos tan necesarios que son ahora, porque, ¿cómo te puedo decir? Es una forma de vida. Yo lo sigo llevando, te digo, porque tengo barras de amigos en distintos lados y sistemáticamente, yo te diría diariamente, lo hago. Me sigo juntando con amigos, con determinados amigos, y lo sigo cultivando, ese placer del diálogo en estos tiempos tan difíciles. Y el diálogo a veces se vuelve casi imposible porque hay más agresiones que diálogo, y es cultivar ese concepto del diálogo fecundo, profundo, no necesariamente para dar cosas muy importantes, filosóficas, literarias, también sobre eso, pero cambiar interpretaciones y formas de vida. Es una forma de seguir viviendo, es apoyarte en tus amigos y que ellos se apoyen en vos y tener ese diálogo permanente, porque se vive aprendiendo, en un bar se vive aprendiendo. Y Galeano decía que todo lo que él sabía lo había aprendido escuchando en la mesa de los bares, ¿no? Uh-huh. Y había como bares históricos, como bares que convocaban, en una de esas por la proximidad a algún lugar, por ejemplo los bares que estaban cerca de los diarios, de donde las redacciones de los diarios, por ejemplo el que está en Cinerama era un lugar donde, por ejemplo, estaba siempre Parrotti. Yo me acuerdo siempre de Parrotti, de Juan Parrotti, viejísimo periodista que pasó por varios diarios de Córdoba, sentado ahí, aún después de jubilado. Seguía siendo como su oficina. Y así, otros bares que recuerdes de la ciudad, que hayan sido lugares obligados, de la ciudad de Córdoba, por supuesto. Mira, ahí vos estás citando uno, estás citando además, a menos que a Parrotti, fue uno de mis maestros. Uh-huh. Él me dejó su escritorio cuando abandonó la voz interior, me dejó su escritorio con muchas cosas allí guardadas. Tengo varias anécdotas con Parrotti. Le gustaba hablar mucho, un hombre muy capaz, muy entendido, muy estudioso. Uh-huh. Bueno, y con Parrotti tuve una linda amistad. Y sí, es cierto, había bares, estaba el Galeón, había muchos bares. En Córdoba había una vida nocturna bastante interesante, y que tenían puntos de referencia para encontrarse. Ahora, como vos decías, y retorno, vuelvo, es muy difícil que los periodistas salgan
me parece, a lo mejor me equivoco, pero yo lo veo, que se junten después de trabajar a intercambiar ideas sobre lo que han hecho del día, sobre la información que tienen, sobre lo que han escuchado, sobre lo que pueden interpretar o aprender de otros periodistas, de la información que tiene otros periodistas. O sea, era una especie de comunidad. Hoy en día parecía que las computadoras, cerrar la computadora, te vas a tu casa y no te reúnes con los amigos. No digo que sea siempre así, pero es evidente, es lo que vos le señalabas y situabas. Es exactamente eso, no está pasando eso, desgraciadamente. Juanchi, volviendo al libro, seguramente si solo 30 de la infinidad de personajes personajes reconocidos y otros que no, a los que escuchaste en mesas de bares, me imagino que la selección habrá sido difícil. ¿Cuál fue el criterio para seleccionar estos 30? Mira, el criterio fue hacerlo, tratar que sea amplio y entendible para todas las personas. Yo tenía conversaciones muy, no te digo profundas, pero muy relevantes con Borges, y no las he colocado aquí. Sí he puesto temas inclusive risueños con él, algunas letras risueñas, y con otros personas. No necesariamente he guardado, ¿cómo te puedo decir? Lo que podría interesar a los intelectuales, digamos, que sí puede interesar también, sino que son vivencias del pueblo, de la gente. Yo me juntaba escuché una conversación en un bar al lado, en un café de Roma, y hablamos, y con el mozo, y en el café de Madrid, y el Bernini de Piazza Navona, y qué sé yo, en el Comercial de Madrid, cualquiera, en Toledo, en cualquier ciudad y por acá con algún paisano de la Sierra Grande. No tenía un marco, digamos, para decir, hoy voy a ir ahí para escuchar algo o hacer una nota. No, es mi habitualidad de parar la oreja en los bares y escuchar siempre lo que está cercano, ¿no? Y que te interesa en la gente. A mí, por lo menos, como periodista, me interesaba mucho lo que piensa la gente, ¿no? Bien, y de allí sacaba mi historia. Algunas son, ya te digo, no son necesariamente, no son estrictamente historias que son totalmente ciertas. Algunas son tienen cierto grado de imaginación, porque mezclo el periodismo con el anecdotato, mezclar el periodismo con tender un puente entre el periodismo y la literatura, porque se están cada día acercando más, desde siempre, desde hace mucho tiempo. Hay, se podría decir 200, 300, porque yo me acuerdo, escritores que han sido periodistas antes, y hoy en día se cruzan los géneros, se cruzan las formas de escribir, ¿no es cierto? Ya no es como antes, que el periodismo era una cosa narrativa y que relataba un acontecimiento con un desarrollo cronológico. Hoy en día hay un intercambio, una especie de, ¿cómo te puedo decir?, de extraposición, no sé cómo podría decir. Sí, unir y venir, en el mismo, a veces en la misma nota, unir y venir entre lo puramente informativo y la manera. Sí, hay un entrecruzamiento de signos, de señales, ¿no? De manifestaciones, aparte de las diferencias que hay entre el periodismo, hay diferencias, pero ya hay, ¿cómo te puedo decir? Unas diferencias, no hay diferencias técnicas que alejen ciertos espacios creados por la literatura, han sido copiados por el periodismo. Claro que casos de intertextualidad, el intercambio de género y estilo, las funciones y uso lingüístico, los formatos y modos de producción, enunciación,
las modalidades temáticas, la biografía, las crónicas de viaje, los relatos, la construcción del diálogo, todo eso se ha mezclado entre la literatura y el periodismo. Claro que sí, y muy en particular en la crónica, ¿no? La crónica periodística tomó un vuelo excepcional a partir de la caída de esos límites tan rigurosos entre el periodismo y la literatura que se pretendieron alguna vez. Juanchi, de todas maneras, si de estas 30 conversaciones súper seleccionadas, si tuvieses que elegir una que diga, esta no se la pierdan, ¿cuál sería? Ay, mira. Tendría que recordármela todas rápido, así. Fundamentalmente, me impresionó mucho lo de la muerte de Borges, por ejemplo, que te decía. Yo conocí la tumba de Borges, estuve ahí, hablé con gente, bueno, una serie de cosas, y lo había conocido a él, y tengo hasta encuentros muy, hasta risueños con Borges, porque luego lo entrevisté varias veces, y él tenía una memoria prodigiosa, y bueno, pero si tuviera que elegir, elijo algo de eso, y alguna charla con gente que no es conocida, qué sé yo, con un personaje muy extraño, no es extraño, sino que marginal, que conocí en Venecia, por ejemplo, en una mesa de café, a través de un amigo, qué sé yo, con una historia muy dura, muy hasta policial. Eso me gusta mucho, que una charla larga que tuvimos con él, y después con Pérez Reverte también tengo una cosa más interesante así como para hablar, ¿no? Y sobre todo con uno que me marcó mucho, que es el loco de la colina, Jesús Quintero. Jesús Quintero, usted acordará los programas de él, claro. Radio y televisión, era una maravilla. Sí. Y él tuvo un tiempo aquí en el año 83, vino 84, tuvo un programa, lo hacía en Radio Nacional, y después vino a Córdoba, yo ahí lo conocí, le presenté un libro, nos hicimos amigos, salimos por la noche, y bueno, un tipo muy especial, eso también me gustó mucho. Son varias, no sé, te podría decir que lo más impactante es el tema de la muerte de Borges. Claro. Interesante como lo relata Héctor Bianciotti. Juanchi, vamos a recordar entonces que la cita es para hoy a las 18:30 en el Museo de Arte Contemporáneo de Unquillo, ahí en el Parque Integrador. Apenas ustedes cruzan el límite de Mendiolaza con nuestra vecina localidad de Unquillo, ahí está el gran y maravilloso edificio del Museo de Arte Contemporáneo, y la presentación va a estar a cargo de Alberto Amuchastegui. Exactamente, un colega, periodista amigo y un intelectual de maravilla, de lujo, un intelectual de lujo, Alberto Amuchastegui. Y ya te voy a resaltar lo del MACU. La gente del MACU, o del Museo de Arte Contemporáneo de Unquillo, es magnífico la obra que están haciendo. Ahora están exponiendo una muestra, tienen una muestra de Berni, de Antonio Berni nada menos. Más adelante van a hacer una exposición de otra exposición de Carlos Alonso. La forma en que se mueve la gente de la comisión allí directiva del museo es fantástica, sin ayuda oficiales, sin ayuda de ningún tipo, únicamente de los pintores amigos y escultores y artistas. Es realmente una tarea extraordinaria, una tarea cultural extraordinaria la que está haciendo el MACU. Pero más que vos sacaste esto, porque realmente en pocos años, digamos 10 años, 8 años, han hecho una tarea maravillosa. Realmente. Una tarea maravillosa. Y hoy en día está siendo en Córdoba una de las galerías o museos más importantes de Córdoba. Sí, incluso empieza a ser una referencia internacional en materia de salas de exposición, precisamente por las propuestas. Todavía ediliciamente le falta un poquitito, todavía siguen trabajando en el tema edilicio, pero la tarea que desarrollan ya los ha puesto en el escenario internacional.
Juanchi, Exactamente. te mando un abrazo muy, muy grande y nos vemos, por supuesto, esta tarde, 18:30 en el Macu. Y a vos y a los pacientes de los oyentes, pero un abrazo grande para vos y ya nos veremos. Muchísimas gracias. Era Juanchi González en las mañanitas de Mendiolaza, invitando a la presentación de su libro, de su último libro, hay que decir, Lo vivido y lo contado, Crónica de Bares. Mañanitas de Mendiolaza. Martes a viernes, de 10 a 12, por la 102.7 FM de Mendiolaza. Vecino.